Hola, ¿cómo están? Eh, Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número uno, de la semana número 4, perdón, en la que pues ya estamos llegando al final del módulo número 13. Únicamente nos queda esta semana, que es la semana de integración, que es donde pues demostramos a través de diferentes actividades desde el final del módulo lo que hemos aprendido, los conocimientos y habilidades que hemos logrado adquirir a través de diferentes actividades, entre las cuales se encuentran un proyecto integrador, un foro de integración y un cuestionario de autoevaluación. De estos, el cuestionario de autoevaluación es una actividad en la que ustedes se evalúan lo que han podido lograr o lo que aquellas áreas de oportunidad que aún pueden mejorar. Recuerden que cada una de las actividades, cada uno de los módulos, si bien es cierto que tiene temas específicos, temas particulares, la idea es que a través de realizar o de conocer estos temas vayamos desarrollando habilidades. Por ejemplo, es cierto, yo quizás, aunque he notado, conozco sobre ahorro, sobre crédito, inversión, eh, no conozco, por ejemplo, los modelos que me ayudan a medirlo, o por qué es importante, o el objetivo que tiene ahorrar, el objetivo que tiene adquirir un determinado artículo a crédito, o las estrategias que puedo diseñar para mejorar o incrementar mi ahorro. Entonces, cada una de los módulos tiene temas específicos, pero para lograr conocer estos temas, uno como estudiante va desarrollando ciertas habilidades al leer, al reflexionar, al identificar nuevas herramientas. En algunos, por ejemplo, utilizamos traductores, hojas de cálculo, presentaciones, creadores de podcast, en general diferentes herramientas que nos van mejorando las habilidades que tenemos en el uso de la tecnología para lograr, en este caso, un objetivo educativo. Entonces, vamos a iniciar. Estamos en la cuarta semana del módulo número 13. Es el primer espacio abierto para el aprendizaje. El propósito de la sesión es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Hay que recordar que, pues, cuando inicia cada uno de los módulos, hay ciertos contenidos que son los que debemos revisar, que nos van a guiar precisamente para saber de qué trata el módulo, cuáles son los objetivos que tiene cada uno de los módulos. Hay ciertos aprendizajes esperados que hay que identificar porque es hacia ahí a donde debemos dirigir nuestras estrategias. Todo lo que hagamos debe ser enfocado en llegar a estas estrategias. Em, y pues una vez que leamos, una vez que de lo que trata el módulo, de las actividades que vamos a desarrollar, pues nos vamos probablemente encontrando con dudas y muchas veces nos impiden elaborar nuestras actividades, ¿no? Porque tenemos dudas sobre lo que vamos a hacer, tenemos dudas sobre tal o cual concepto, y entonces estos espacios abiertos se convierten en una opción para que nosotros podamos resolverlas y resolverlas de forma síncrona, es decir, estamos aquí, ustedes y yo, conectados, entonces la resolvemos en este mismo instante, a diferencia de las que plantean por el mensajero, por el correo electrónico, que pues ahí hay un espacio de 24 horas para poder resolverse. Entonces, el primer propósito del espacio abierto para el aprendizaje es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Eh, 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 Más particularmente los espacios abiertos para el aprendizaje de esta última semana es el de reflexionar. Todo lo que hagamos va enfocado también en reflexionar sobre las áreas de oportunidad y el logro de los aprendizajes esperados que tenemos o que nos llevamos de este módulo número 13. Les comentaba que aún cuando el módulo termina, realmente lo que vamos a continuar o las decisiones que vamos a continuar tomando respecto, por ejemplo, al crédito, el ahorro y la inversión, esos van a continuar porque son aspectos que indudablemente están
o con los que tenemos que interactuar todos los días de nuestra vida. Siempre necesitamos dinero, necesitamos administrarlo, necesitamos conocer el ahorro, necesitamos conocer la importancia de invertir, la importancia de adquirir algunos productos a crédito y analizar las mejores opciones antes de realizar una compra. Entonces, son situaciones que van muy ligadas con nuestra vida cotidiana. Así que lo importante es que hoy reflexionemos sobre lo que los aprendizajes esperados nos han permitido, sobre todo o nos han permitido mejorar, sobre todo para tomar decisiones respecto a estos temas y también conocer, por ejemplo, el impacto que tiene en mi vida diaria la variación de la población y lograr un aprendizaje significativo vinculando lo aprendido con la vida cotidiana. Les comentaba hace un momentito, para esta semana de integración, es decir, las dos primeras unidades que abarcaba el módulo número 13, esas tuvimos la oportunidad de llevarlas a cabo durante la primera, la segunda y la tercera semana. En esta semana de integración no hay conocimientos o no hay conceptos nuevos como tal. Es una integración de todo lo que vimos durante las tres primeras semanas. Hoy lo vamos a integrar en estas actividades que, si observamos, representan el 43% de nuestra calificación final. Es decir, casi la mitad de la calificación que podamos obtener en el módulo número 13, bueno, y en cualquier otro módulo, están en la semana de integración. Fíjese, el proyecto integrador equivale al 30% de calificación final, al 30% del total del módulo. El cuestionario de autoevaluación, 5%. Y el foro de integración, 8%. Entonces, en suma, estas actividades dan el 43%. Así que es importante que realicemos estas actividades y sobre todo, pues, dada la importancia que tienen en el peso de nuestra calificación final, lo hagamos con esmero y dedicación y que demostremos en estas actividades que efectivamente lo que hemos aprendido. Bueno, por supuesto que habrá cosas que aún podemos mejorar, pero que las identifiquemos con claridad. Aquello que efectivamente pude lograr y aquello en lo que me falta por mejorar y que pueda diseñar alguna estrategia para el siguiente módulo o para mejorar mis conocimientos respecto a estos temas, pues quizás leyendo un poco más fuera del módulo número 13, ¿no? Porque son temas importantes, nuevamente le repito, son temas que sin lugar a dudas van a estar presentes ahí, lo querramos o no. El cuestionario de autoevaluación, este cuestionario, pues sobre todo nos ayuda a que nosotros identifiquemos con claridad aquellas áreas de oportunidad y aquellas fortalezas que tenemos del módulo número 13. No hay respuestas correctas o incorrectas, es una autoevaluación, como su propio nombre lo dice, de lo que hemos logrado. Entonces, respondan con sinceridad. Si algo no han podido lograr, respóndanlo. Lo importante, esto no significa que van a tener menos calificación que otros en el cuestionario. Significa que ustedes van identificando lo que han logrado y van identificando lo que no han podido lograr. Y que a ustedes les quede claro que pueden, aquello que no han podido mejorar, lo pueden lograr siempre y cuando diseñen estrategias para mejorar o que identifiquen las razones por las que no han podido lograr del todo esos conocimientos y esas habilidades. Y en las cosas que se han podido lograr, que identifiquen también las razones de cómo es que las han podido lograr, de forma que a través de conocer, de tener toda esta información, nosotros podamos crear un plan que se adecue a lo que necesitemos. Recuerde que aquí en Pepe Línea estamos centrados en el aprendizaje. Que ustedes el proceso que llevan a cabo para aprender lo vayan mejorando todos los días, todos los módulos, de forma que cuando iniciaron, por ejemplo, pues, todavía les costaba trabajo ingresar a la plataforma, aprender una computadora, pero a través de la práctica, a través del conocimiento, de la lectura, a través de diferentes otros aspectos, hoy han incrementado los conocimientos que tienen respecto a esto de la tecnología. Entonces, este cuestionario de autoevaluación, por favor, respóndalo con sinceridad, les va a servir a ustedes más que nadie. Y el foro de integración, no sé si ustedes, siempre lo he comparado con una película. No sé, cuando ustedes salen del cine y alguien, un amigo, sobre todo, les pregunta qué les pareció la película o de qué trató.
Sería prácticamente imposible, ¿no?, memorizar toda la película, cuadro por cuadro, y comentárselas al amigo. Lo que hacen es sintetizar la información, es decir, de forma que ustedes, de total de la película, que a lo mejor duró hora y media y 2 horas, únicamente le cuenten aquellos aspectos que a ustedes les parecieron más relevantes, ¿no? Si fue de acción, si fue de comedia, si fue de drama, ¿no? Les van dando un panorama de lo que es la película y lo van explicando con sus propias palabras. Lo mismo pasa en el foro de integración. Recuerden que en este módulo número 13 tuvimos mucha información. Hablamos sobre el crédito, sobre el ahorro, la inversión, sobre las tasas de interés, sobre el costo anual total, sobre el crecimiento de la población, sobre el PIB. Ahora, en el foro de integración vamos a tratar de explicar por qué es importante conocer sobre estos temas, por qué es importante medirlos, qué nos ayuda, en qué nos ayuda el hecho de que nosotros conozcamos un determinado número y lo que eso significa, ¿no? Cómo podemos usarlo para tomar mejores decisiones de ahora en adelante. Entonces, la idea es esa, no únicamente los temas en sí, porque los temas en sí es como aprendernos de memoria un determinado libro. Si no lo podemos aplicar, los conocimientos que vivimos allá, de poco será utilidad el hecho de estar memorizando y memorizando y aprendiendo y aprendiendo. Hay que buscarle una utilidad en la vida cotidiana. Entonces, en el foro de integración, nosotros tratamos de que ustedes compartan todos esos conocimientos que han logrado adquirir y que los vayan comparando con la de los demás compañeros, ¿no? De forma que enriquezcan. Si alguien, por ejemplo, les comparte una herramienta para elaborar presupuestos. Hoy, por ejemplo, que en el teléfono celular tenemos acceso a diferentes tiendas de aplicaciones y que pues, le ponemos presupuesto, le ponemos inversión y tenemos acceso a una serie de aplicaciones que nos pueden ayudar con este objetivo. Claro, hay que hacer una adecuada evaluación al respecto de aquellas que son confiables o no lo son, ¿no? Entonces, también tenemos páginas de internet, tenemos simuladores, como ustedes han podido utilizar. Entonces, ahí ustedes pueden compartir todo el conocimiento que han podido lograr hasta el momento y conocer el que han logrado otros compañeros. Entonces, son 3 actividades, todas muy importantes y que tienen un peso específico y puntual en su calificación final. Atiéndanlas, sobre todo con tiempo, con anticipación. Imagínense que me ponga a hacer el proyecto integrador a las 9 de la noche el domingo, pues probablemente sí lo concluya, pero será con la misma calidad de que aquel que se toma el tiempo de leer las instrucciones, que antes leyó los recursos, que antes comprendió que hay modelos matemáticos, que esos modelos matemáticos nos ayudan a analizar una determinada situación, que cuando la analizamos y obtenemos un resultado, ese resultado nos está indicando algo. Puede ser algo bueno, algo malo, algo neutro, pero nos indica algo. Y que derivado del análisis que hagamos de ese resultado es que podemos hacer alguna determinada conclusión o diseñar estrategias. Si me da un número que no me agrada, ¿qué puedo hacer para mejorar ese resultado? Entonces, em, la idea es esa. En el foro de integración compartamos todo lo que aprendimos sobre el ahorro, el crédito, la inversión y sobre la dinámica de la población. Todo lo que ustedes puedan aportar y que enriquezca al mismo foro de integración. Algunas reglas de comunicación virtual, por favor, escribamos nuestro nombre completo al ingresar, aunque pues ya estamos en los últimos módulos, siempre es importante mantenernos tanto al inicio como al final, comunicándonos adecuadamente. Utilicemos el gesto levantar la mano. Bueno, en este caso, bien pueden tomar el micrófono, no hay ningún problema. Esto lo aplicaríamos cuando seamos una cantidad considerable de alumnos, ¿no? Pues sí necesitamos establecer cierto control para que organizar mejor las participaciones. Procuremos que las dudas sean claras y puntuales. Son claras y son puntuales cuando nosotros preguntamos algo específico, ¿no? Si preguntamos, por ejemplo, oiga, ¿de qué trata el módulo? Híjoles, pues eso no es algo específico, ¿no? Porque primero tenemos que darnos a la tarea de averiguar precisamente a través de los recursos de lo que trata este módulo, ¿no? Leemos el temario, leemos la sección presentación, en general todos los recursos que nos ayudan a conocer de lo que vamos a hablar en este módulo número 3. Entonces son puntuales cuando se refieren a un modelo, cuando se refieren a una cantidad, por ejemplo, en las instrucciones, que a lo mejor no está
acorde a otra que aparece un poquito más adelante. En general, dudas que sí identifiquen derivado del trabajo que hacen ustedes antes de realizar su actividad integradora. Sean claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual y por favor, al ingresar, pongan en silencio su micrófono. No únicamente en este espacio abierto y no únicamente porque pues así lo decidí, sino porque es un hábito. Primero, pues para mejorar la privacidad que tenemos en nuestras comunicaciones. Pues con esto del avance tecnológico, hoy, por ejemplo, yo estoy hablando aquí desde mi hogar, donde hay personas que están platicando, por ejemplo, y si yo abro mi micrófono en un momento en el que ellos están hablando, a lo mejor ustedes escuchan la comunicación que ellos tienen, cosa que no debe ser, ¿no? Porque es una comunicación del ámbito privado. Pero esto se debe a que yo abrí mi micrófono. Entonces, no únicamente en este módulo, sino en cualquier otro módulo, en cualquier otro espacio abierto, siempre que ingresen a, un, es- a una dinámica como estas, en las que tengan que usar el micrófono, cerciórense que lo tienen apagado, para que una vez que ingresen no escuche nadie lo que sucede a su alrededor. Eh, Esto es algo que desafortunadamente he notado mucho en esta generación. Recuerden que hay un uso adecuado de la información. Es cierto que pues para aprender, para poder conocer mejor de los temas que estamos hablando o de cualquier otra situación en la que nos encontremos, es necesario leer, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, queremos saber sobre el uso de las leyes termodinámicas, pues tengo que leer, ¿no? Para ver de qué se trata este tema, cuáles son esas leyes, qué es la termodinámica, por ejemplo. No estoy hablando en un sentido figurado y académico, ¿no? Tengo que leer porque yo no conozco este concepto, entonces la única forma que yo encuentro para conocer sobre esto es leer. Pero leer y comprender son dos aspectos distintos. Ya una vez que leí, ahora voy a tratar de explicar lo que yo entiendo por este concepto, uso de las leyes de la termodinámica, ¿no? Pero con lo que yo comprendí, es cierto, las lecturas fortalecieron o mejoraron lo que yo sabía sobre este concepto. A lo mejor tenía un conocimiento previo o tenía un conocimiento, pues, general sobre lo que trata este tema, pero con la lectura voy mejorando lo que sé, ¿no? Ya las voy conociendo, ya las voy identificando determinados modelos, algunas herramientas, porque me di a la tarea de leer. Leer incrementa lo que sé. Ahora, la diferencia que existe, eso es un uso adecuado de la información. Leo para mejorar lo que sé. La idea del uso adecuado de la información es esa. Y no precisamente el hecho de que yo encuentre algo que se parece a la respuesta y la copie y la pegue. O lo primero que me encuentro en el buscador, lo copio y lo pegue. O lo que alguien hizo más, o lo que alguien hizo, pues lo agarro y lo copio y lo pego. Porque ahí no estoy haciendo un uso adecuado de la información. Es decir, no sé si lo que yo estoy pegando es acorde a lo que me están preguntando. No sé si tiene el mismo nivel educativo, es decir, porque recuerden que podemos encontrar respuestas que sean de diferentes niveles académicos o que correspondan a procesos más complejos o que no tengan relación con lo que nosotros estamos viendo, únicamente porque leí dos o tres palabritas ahí que se parecen mucho a lo que me están preguntando, copié y lo pegué. No, recuerden que la información ponen el hecho de que yo use información inadecuadamente pone en riesgo mi calificación. Evita que logre los aprendizajes esperados. Parte del crecimiento académico es reflexionar sobre si la información que estoy utilizando es la que debo utilizar. Que yo comprenda esa información. Recuerde que hay varios niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado, y cada uno de esos maneja diferentes niveles en cuanto a los conceptos, algunos muy técnicos y hay niveles avanzados como doctorado, o algunos conceptos muy básicos como sería probablemente en la secundaria y en el bachillerato. Entonces, no sé, al no yo desconocer totalmente y únicamente copiar y pegar una respuesta, realmente no estoy logrando los aprendizajes esperados de identificar con claridad
la información que voy a colocar en mi actividad. Evita aprender sobre las herramientas tecnológicas. Aquí, por ejemplo, utilizamos la hoja de cálculo casi para todo el módulo. ¿Por qué? Porque la hoja de cálculo es la herramienta con la que puedo desarrollar mejor esos procesos. Entonces, el hecho de que yo únicamente copie y pegue una tabla no me da eso, la habilidad de crearla, de diseñarla, de ver qué tanta información tiene el menú donde yo voy a elaborar mi tabla. Evita que yo aprenda totalmente porque únicamente copié y pegué la tabla y listo. ¿Cómo se hizo? No lo sé. Evitamos fortalecer la redacción, ortografía y gramática. Estamos en ese proceso formativo. Precisamente cuando estudiamos es porque queremos mejorar diferentes aspectos y diferentes áreas de nuestra vida académica. Entre ellas está la redacción y la ortografía. Es cierto que es un proceso, ¿no? Y que inclusive yo dudaría que alguien lo haya logrado al 100%. Siempre hay algo que se está aprendiendo continuamente. Pero pues, hoy también, por ejemplo, para mejorar mi ortografía y gramática en algún aspecto o con algún porcentaje, hay herramientas, está el procesador de texto, hay ciertas aplicaciones que me ayudan con este objetivo. Pero el hecho de que yo nada más copie y pegue algún párrafo de algún texto evita que logre este objetivo y que estos conocimientos los ayuden a mejorar sus decisiones. Nuevamente, parte o un gran objetivo que tiene cada uno de los módulos es conocer, ¿no?, de los temas que nosotros queramos. ¿Y por qué los queremos conocer? Porque de alguna forma todos estos temas inciden en nuestra vida cotidiana. Y tengo que estar preparado, conocer cómo algunos eventos que se van desarrollando pueden afectar severamente mis finanzas personales. Por ejemplo, si leo sobre la inflación y eh, me doy cuenta que la inflación, por ejemplo, suponiendo en 2025 va a ser va a aumentar, ¿no? Eso de entrada tendría un impacto en mis finanzas. ¿Por qué? Porque si yo leo que la información para 2025 va a ser mayor a la de 2024? ¿Cómo afectaría esto a mis finanzas? Exacto, Celina dice, porque vamos a comprar menos con la misma cantidad. Exacto. El dinero va a alcanzar menos porque los productos se van a encarecer un poco más, ¿no? Entonces, sí afecta nuestras finanzas. Entonces, la idea es esa, que con lo que podamos saber de los temas que estamos hablando, podamos tomar mejores decisiones o anticiparnos a algunos sucesos que se van a ir dando, obviamente dentro del nivel educativo en el que estamos, ¿no? Recuerden siempre que estamos en un nivel educativo de media superior y que la información que podamos tener debe ser acorde a ese nivel educativo, ¿no? Porque por supuesto que la inflación es un tema muy complejo que puede dar para hablar sobre cómo afecta la oferta y la demanda, pero no son temas de este módulo porque primero tenemos que conocer el concepto para después adentrarnos a las causas, a las consecuencias, a los modelos. Ahorita solo sabemos que esto nos afecta, que se debe estudiar más a profundidad, pero eso corresponde a otros niveles educativos, cuando nos especialicemos en estos temas, ¿no? Ahorita lo importante es conocer estos aspectos básicos. Pero si utilizamos únicamente información de otras áreas, pues obviamente esto no va a ayudar. Entonces, hagamos un uso adecuado de la información. Primero, revisemos todos los recursos. Toda la información que se utiliza en cada uno de los módulos está en los recursos de la semana. Si queremos, claro, si queremos incrementar, si queremos buscar otras fuentes, háganlo, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Nada más cerciórense que sean páginas educativas o de instituciones académicas o de gubernamentales o de organismos internacionales, etcétera, y que sean acordes al nivel educativo. Y úsenlas nada más para tener una idea diferente, ¿no? Porque en cada información podemos encontrar diferentes o incrementar un poco más sobre lo que sabemos, ¿no? Hasta un punto en el que pues ya no vamos a comprender porque a lo mejor
La información es muy compleja, es muy técnica y ya nos dificulta comprenderla. Vean tutoriales, nada como la página esta de videos de YouTube para conocer. Si no sé cómo hacer una tabla, veo un video. Algunos aspectos los podemos hacer de esta forma, ¿no? Pero recurramos a aquellas herramientas que tenemos a la mano. Redacten con sus propias palabras. Redactar con las propias palabras fortalece el pensamiento crítico, ¿no? Porque ahí voy desarrollando las ideas que tengo, las ideas que logré identificar de los diferentes temas que estamos viendo, ¿no? Pero es importante que lo redacte con mis propias palabras. Desafortunadamente aquí vi algunas conclusiones en las cuales únicamente retoman algunas de Internet o de otras generaciones, las copian y le cambian dos o tres palabras. Entonces, la idea es que ustedes vayan fortaleciendo esta parte y recurran a la experiencia con estos temas. No son temas nuevos. Realmente, cuando hablamos del crédito, no es algo que ustedes desconozcan. Cuando hablamos de la inversión, tampoco es algo que desconozcan o del ahorro. Cuando hablamos de que la población crece, tampoco son temas que ustedes desconocen. Algo saben sobre ello. Recuperen toda esa información para compararla con lo que estamos viendo y identificar aquello que han logrado mejorar. Pero siempre hay algo que podemos mejorar si recurrimos a la experiencia que tenemos con estos temas. Entonces, hagamos un uso adecuado de la información. El foro de integración, recuerden, ¿por qué es importante medir estos sucesos? Básicamente, esta lámina es para que ustedes identifiquen y encuadren lo que vamos a hacer dentro del foro de integración, porque luego hablan sobre los mercados de valores. Nunca vimos este tema, mercados de valores. Hablan sobre la oferta y la demanda. No son temas que vimos en este módulo. Por lo que es importante que nos centremos en los temas que sí vimos esta semana, como el crecimiento de la población, la rapidez con la que crece, las proyecciones de la población, lo que pagaremos por un crédito, el monto que obtenemos al invertir, si obtenemos un ahorro o un déficit. Estos temas sí fueron parte de lo que vimos y eso lo podemos conocer en el temario. Si leímos el temario, sabremos de lo que hablamos, ¿no? Y ahora, en el foro de integración, yo voy a compartir por qué es importante medir estos sucesos y cómo las matemáticas nos ayudan a responder a estas preguntas. Y si ustedes quieren compartir una experiencia, una herramienta, una estrategia, también son bienvenidas. Lo ideal es que demuestren que efectivamente estos temas que vimos los ayudaron a ustedes a mejorar en algún aspecto del conocimiento o de su vida cotidiana, que les permitió a ustedes identificar nuevas herramientas, por ejemplo, ¿no? La que ustedes quieran. Recuerden participar al menos 5 veces durante la semana. Lo ideal es que participen un día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, al menos, ¿no? Para que puedan hacer sus aportaciones de forma que también puedan leer las que realizan los compañeros, ¿no? Y colocar ideas, no las mismas ideas redundantes, a veces una y otra vez, alguien más ya colocó y nosotros los vamos repitiendo, sino ideas diferentes, mensajes diferentes, aportaciones distintas que enriquezcan lo que realmente es un foro de integración. Entonces, recomendaciones, respondan de forma clara y directa a la pregunta detonadora, participen de forma que se genere nuevo conocimiento y enriquezca el contenido, compartan estrategias, conocimientos, herramientas, habilidades, áreas de oportunidad, situaciones de la vida cotidiana que enfrentan. Sean cuidadosos con la ortografía y la redacción y procuren que la aportación tenga entre 5 y 8 renglones. Esto porque es una extensión en la cual ustedes perfectamente pueden redactar sin colocar de más o sin que les falte algo, algo indispensable, algo elemental, o empiecen a colocar únicamente puras ideas, únicamente para complementar la extensión, ¿no? Sin que realmente sea algo que genere nuevo conocimiento. Entonces, entre 5 y 8 renglones me parece una extensión adecuada que ustedes pueden utilizar para compartir sus aportaciones. Recuerden desarrollarlas ustedes mismos. El cuestionario de autoevaluación, recuerden que es una autoevaluación, o sea, ustedes mismos se van a evaluar.
Así que sean sinceros con ustedes mismos. Esa información únicamente les va a ser de utilidad a ustedes para que ustedes analicen, reflexionen, identifiquen y mejoren. Estuvimos haciendo tratando de lograr diferentes habilidades, diferentes conocimientos con el fin de lograr estos aprendizajes esperados. El de describe los procesos matemáticos que realizó. Describir, recuerden, esta palabrita en términos educativos significa que pueda demostrar, ¿no? Que pueda demostrar las operaciones que hice, que las pueda ejecutar, que identifique el modelo, que lo sepa desarrollar, que sepa cuándo sumar, qué cantidades colocar, porque recuerden que los modelos están compuestos por letras y por números. Cada una de esas letras es una variable que yo tengo que complementar con el análisis que haga de un determinado problema, ¿no? Entonces, saber qué cantidades voy a colocar en cada una de las variables de forma que pueda desarrollar el modelo completo. Entonces, esa es la idea. Y para esto utilizamos una hoja de cálculo, precisamente porque es la herramienta que me permite que yo logre describir o que logre ejecutar con un mejor desarrollo los procesos matemáticos que realizo a comprar o invertir. Entonces, en este aprendizaje esperado, se logran ciertos conocimientos y se logran ciertas habilidades. Por ejemplo, si yo tengo una situación o ustedes desean comprar un teléfono con su tarjeta de crédito, el precio del teléfono es de 1,500 y la tasa de interés es del 72% anual, ¿cuánto pagará de interés? Imagínense que ustedes tienen una situación igual. Ahora que ustedes ya conocen sobre estos temas, ¿qué conocimientos son los que tienen y que se están llevando que les ayuda, por ejemplo, a desarrollar o a resolver esta situación, ¿no? O a tomar una mejor decisión? ¿Qué conocimientos en esta partecita son los que hoy se llevan? Por ejemplo, hoy saben que el precio del teléfono es un aspecto importante, ¿sí o no? Sí. Hoy saben que la tasa de interés es un aspecto importante. Sí, bien. O sea, estamos conociendo que el precio del teléfono y la tasa de interés son aspectos importantes para hacer este cálculo. ¿Cuánto pagará de interés? Y ya que sé que el precio del teléfono y la tasa de interés son importantes, también sé que es importante el modelo matemático, porque al final de cuentas es el que me va a ayudar a determinar cuánto es lo que pagará de interés. Y que ese modelo matemático se alimenta con estos datos. ¿Qué conocimientos y habilidades requiero para responder? Requiero conocer el modelo matemático y necesito también poder desarrollar este modelo matemático. Puedo utilizar una hoja de cálculo, puedo utilizar un simulador y cómo esto me puede beneficiar en mi vida cotidiana. Pues tomar mejores decisiones, ya que conozco cómo evaluar una opción a compra, pues esto me va a ayudar a que cuando yo me encuentre evaluando varias situaciones, pueda identificar cuál es la mejor opción. Entonces, describir, que pueda desarrollar, pero para describir necesito conocer y necesito habilidades, ¿no? También herramientas como la hoja de cálculo, por lo menos. Bueno, ahora, pues el hecho de que yo pueda desarrollar modelos matemáticos, eso habla de que soy capaz de ejecutar diferentes operaciones, pero esas operaciones me dan un resultado. Ya que obtengo un resultado, es analizarlo. Y lo voy a analizar con un objetivo. Obtener alguna conclusión, es decir, saber qué es lo que está pasando o
ya que sé qué es lo que está pasando, ¿qué puedo hacer para mejorar? O sea, conclusiones y estrategias. Por ejemplo, imagínense que se encuentra con una situación como esta. Ustedes se dieron a la tarea de procesar toda su información financiera y de determinar sus ingresos, sus gastos, y al final dentro del rubro de gastos se encuentran con una situación como esta. ¿Qué estrategias podemos diseñar acá con estos resultados para mejorar la situación financiera? A ver, ustedes, ¿qué estrategias diseñarían? Recuerden que esto, pues obviamente, aquí lo estamos ya colocando, pero viene de un proceso que nosotros vamos elaborando. El hecho de recopilar la información, de sintetizarla, de asignarle un determinado número, una determinada cantidad que coincida con nuestros hábitos, con nuestros gastos, y que esta información ahora la analizamos y concluimos o diseñamos estrategias, o una y otra. Entonces, en este caso, por ejemplo, gastar menos en refresco y café, por ejemplo, y creen que eso tendría un impacto en su ahorro. Imagínense, y yo, pues es cierto. ¿Ustedes consideran que el hecho de que yo tome menos aguas en botella o que compre menos café, aguas embotelladas y refrescos tenga un impacto en el ahorro? ¿O qué impacto puede tener el hecho de que yo elimine ciertos gastos que me parecen, pues, que no son necesarios? Efectivamente, Daniela, nada más aquí hay que precisar, reducir algunos gastos que no son necesarios. Claro, eso en términos generales es cierto. Nada más que hay que identificar cuáles. Sí, claro, si nosotros reducimos todo este tipo de gastos, nuestro ahorro se va a incrementar. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un resumen. Ingresos, egresos, ¿no? Ahorro menos que tengo 10,000 de ingresos y 9,800 de gastos. Mi ahorro es de 200, pero si yo lo quiero incrementar y empiezo a identificar algunos pequeños gastos que tengo que no son necesarios, pues a lo mejor resulta que reduzca a 8,900. Y ven cómo inmediatamente el impacto se refleja en mi ahorro. Ahora, por el contrario, si tenía los 9,900 y agrego un gasto más porque se me ocurrió comprar una moto, un teléfono, que no está mal, simple y sencillamente esto, fíjense, como el nuevo pago, supongamos que ahora voy a pagar 2,000 pesos por comprarme una moto y vean cómo automáticamente también tiene un impacto en mi ahorro. ¿Por qué? Porque le estoy agregando un gasto que no tenía contemplado, que a lo mejor no es válido, pero no en este momento en el cual mis finanzas se encontraban comprometidas. Lo primero que tenía que hacer es tratar de mejorar este ahorro para entonces sí poder tomar alguna decisión financiera adecuada a mi nivel de ahorro. Entonces, si vemos que existen este tipo de situaciones, depende de lo que yo quiera. Si yo quiero obtener 1,000 pesos, pues obviamente voy a reducir mis gastos y para tener ese ahorro. Pero ven que esto únicamente nos muestra un aspecto general. Lo ideal es que nosotros hagamos una reflexión de todo lo que estamos gastando, un análisis de gasto por gasto, cuáles son a nuestro juicio, ¿no? Porque cada uno de nosotros también tiene diferentes necesidades. A lo mejor alguien diga, me dice un estudiante de prepa en línea que diga, no, pues yo no necesito el internet, más lo voy a eliminar de mis gastos. Y yo creo que no,
no sería algo adecuado, ¿no? Porque el principal elemento de estudiar en línea es el Internet. Pero alguien que, por ejemplo, en realidad no utiliza el Internet para mucho, que con los pocos megas que le da a su celular pueda comunicarse con sus familiares, pues probablemente para él sí sea, o alguien que utilice Internet en su trabajo o en otros lugares, pues para lo mejor a él sí ese gasto no sea muy necesario, entonces bien podría eliminarlo, ¿no? Entonces, por eso es importante que cada uno analice sus finanzas personales, ¿no? En la medida de las necesidades que tiene por las actividades que realiza. Fíjese toda esta información que nos va dando. Un mexicano pierde más de 14,000 pesos al año en gastos como café, cigarros, dulces, chicles, cerveza y hasta propinas. Entonces, son algunos de los gastos que a veces afectan directamente nuestras finanzas. Imagínense, 14,000 pesos es una buena cantidad de ahorro en un año, que se van muchas veces en café, en cigarros, en dulces, en chicles, cervezas, propinas, cositas que vamos comprando que digamos, pues son 20 pesitos, son 30 pesos, ¿no? Pero que como son tan seguidas, es un gasto importante si lo sumamos. Ahora, por ejemplo, establecer criterios. ¿Qué significa establecer criterios? Que nosotros determinemos que hacemos algo basados en un indicador. En este caso hay muchos indicadores en materia de finanzas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un caso como este, Juan decide invertir los 15,000 pesos que ahorró durante un año y tiene algunas opciones, pero no sabe qué aspectos a considerar para elegir la mejor opción. Por ejemplo, cuando invertimos, ¿qué es lo que debemos considerar? A ver, alguien, ustedes si van a invertir 15,000 pesos, ¿qué es lo primero en lo que deben identificar? El rendimiento, ¿no? ¿Cuánto me va a dar de rendimiento? Eso es lo principal, porque ¿para qué queremos invertir? Para obtener un rendimiento, para tener una ganancia adicional a lo que vamos a invertir. Es decir, nos vamos a quedar con nuestra inversión y adicionalmente vamos a tener un rendimiento. Y ese rendimiento, ¿quién es o qué parte de la inversión es el que lo otorga? La tasa de rendimiento. Sí, ahí vamos, lo guardamos. ¿Cuánto nos va a dar a ganar? Exactamente. Entonces hay que fijarnos en el rendimiento, en la tasa de rendimiento o en el GAT, la ganancia anual total. Porque a lo mejor nos dicen, te voy a dar 10% de rendimiento, pero te voy a cobrar una comisión del 5%. Pues entonces no me estás dando realmente el 10% porque me vas a cobrar una comisión del 5%. Entonces, muchas veces las entidades financieras nos dan como que una parte de la información que nosotros debemos analizar, porque a lo mejor solo nos dicen la parte bonita. Aquí por ejemplo, obtén una tasa del 20%. Y ahí en letras chiquitas, por ejemplo, dice, o ahí claramente dice, comisión del 10%. Tasa real se llama esto, ¿no? Aquí un poquito más. Entonces, fíjense, es cierto, aquí en letras grandotas a veces aparece esto, ¿no? Y aquí en letras pequeñitas. Entonces, de entrada, nosotros efectivamente, 20%, ¿dónde firmo?
Pero hay que analizar todo y hay que analizar que esto también se resta el rendimiento y que al final solo vamos a obtener este rendimiento. Por eso es importante analizar, identificar algunos aspectos que tienen relación con lo que vamos a recibir. Eso es, de esta forma, bueno, es un ejemplo de cómo logramos este aprendizaje esperado, establecer criterios, es decir, qué es lo que debemos identificar cuando vamos a invertir. Porque es importante invertir. Ahora, ya, pues, para llegar al final, no sé si hay alguna duda. Esta únicamente es una página, pues he notado que se les complica un poquito el uso del Excel. En esta página, que se las voy a colocar acá, vienen muchos cursos. Es gratuita, únicamente si queremos una constancia avalada por esta institución, pues hay que pagar, pero en general el curso es gratuito y sí nos extiende. Y dentro de estas hay una que se llama curso de Excel y tiene aspectos muy básicos, es decir, para los que se inician dentro de este mundo del Excel, este es un excelente curso que nos va a guiar desde lo más elemental hasta algunos aspectos un poco más complejos, ¿no? Sin que lleguen a ser demasiados complejos. Únicamente conocer lo que es el Excel, algunas herramientas, algunas operaciones básicas que podemos desarrollar, la elaboración de tablas, de gráficas, cosas que estuvimos utilizando aquí. Entonces, si ustedes quieren, si ustedes desean, este es uno de los cursos a los que pueden acceder, independientemente que haya otras herramientas como el YouTube, pero en este es un poco más secuencial, es decir, que hay un paso y después otro, conforme vamos logrando eh, los conocimientos de un primer paso. Es un curso totalmente gratuito y que les puede ayudar a ustedes a mejorar, porque Excel lo van a ver en otros módulos. Bueno, dice Celina que no hay ninguna duda. No sé, por ahí. Mi única recomendación, por favor, es participen. He visto que hasta el día de hoy tenemos muy poca participación en el foro de integración. Ya hemos visto que al menos el 8% de su calificación, o como máximo, les aporta 8% a su calificación final. Es decir, pues si solo participan 2, 3 veces, no van a obtener el 8%. Si participan 5 y lo hacen conforme a la rúbrica de evaluación, seguramente van a obtener el total del porcentaje. Si vas a comprar algo, piensa qué pasaría si no lo compro. Si la respuesta es nada, no lo compre porque no lo necesita. Nos vemos en la segunda sesión. Que tengan una excelente tarde.